Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un nuevo jueves de compartir la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien, junto a los suyos, junto a su familia. Y vamos a ir a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Ella es nuestra guía, ella es el fundamento de nuestra fe. Y quiero compartir con ustedes allí en Apocalipsis 12, 12b, porque es muy largo el versículo, y dice así: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y quiero compartir con ustedes el tema cómo vencer al enemigo, al adversario, ¿no?, de nuestras almas. Y allí en Apocalipsis, que es un libro simbólico, que es tan importante que lo leamos, allí en la séptima trompeta anuncia los juicios de las copas, pero en los capítulos intermedios Juan ve el conflicto entre Dios y Satanás, el conflicto entre el bien y el mal. Y Juan, el que escribe, el apóstol amado, él ve la fuente de todo pecado, maldad, persecución y sufrimiento en la tierra, y comprende por qué la gran batalla entre las fuerzas de Dios y Satanás deben suceder pronto. Así que allí el Señor nos habla por medio de esta palabra, porque dice, ay, es como un dolor, ¿no? Porque es como algo que se viene, y sabemos nosotros, por lo que está aconteciendo, que hay un ay, porque dice que el diablo ha descendido con gran ira contra nosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que aquí la buena noticia es que todo está en la potestad de la mano de Dios. Y Él tiene del principio al final, tiene todas las cosas en sus manos. Por eso es tan importante saber que mientras que estemos en este cuerpo y en esta vida, vamos a tener batallas. Y por eso tenemos que aprender cómo vencer al enemigo de nuestras almas. Así que yo quisiera compartir con ustedes 4 cosas que tenemos que tener. Autoridad y poder, número 1. Vestirse de la armadura espiritual, número 2. Estar limpios y cubiertos por la sangre del Cordero, número 3. Y número 4, dando testimonio de Jesús. Estas son las 4 cosas que tenemos que tomar y tener en cuenta para poder vencer al enemigo de nuestras almas. Allí en el número 1, que dice que hay que tomar la autoridad y poder, en el libro de Primera de Juan 3:1, dice allí: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en el 3:2a dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que los que hemos nacido de Dios, como dice allí en Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el 5:19b, para que podamos entender, dice: porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros tenemos, por medio de la fe, le podemos vencer, como dice allí en Primera de Juan. Tenemos que hacernos la pregunta que si somos hijos de Dios, ¿hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón? ¿Hemos sentido que Él perdonó nuestros pecados? ¿Hemos obedecido a sus mandamientos? Entonces sí, va a haber resultados, porque dice que vamos a vencer, vamos a vencer. Dice, ahora somos hijos de Dios,
y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y como el mundo está bajo el maligno, también vencemos al maligno que está en contra de nuestras almas. Tenemos que ver la palabra vencer, ¿no? Que en el griego nikao, en Romanos 3:4, dice que vamos a vencer cuando somos juzgados por el enemigo. Y en Romanos 8:37 dice la misma palabra griega, que somos más que vencedores, que vamos a tener victoria, vamos a ser hipervencedores, cuando estamos bajo esta autoridad que Dios nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. En el 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bueno, qué bueno. Ahora, autoridad y poder es lo primero que necesitamos. Y la autoridad la tenemos cuando somos llamados hijos de Dios. Y el poder, a veces nosotros tenemos la autoridad, pero el enemigo no se sujeta. Entonces necesitamos tener la fuerza de Dios, las dos cosas. Por eso dice allí en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Dios. Él es nuestra fortaleza. Así que allí en el griego, la fuerza de Dios, en el griego, la palabra griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, la palabra endunamo, para fuerzas de Dios, quiere decir fortalecido internamente. Tener esa fortaleza en el alma y en el propósito para lo cual Dios nos llamó. También hay otra palabra griega, enischuo, que quiere decir intensamente fortalecido. No solamente tener la autoridad de Dios, de ser llamados, como dice en San Juan 1:12, que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, la autoridad, sino que también tener la fuerza, intensamente fortalecido. Y el griego ischus dice, denota sostener, que esta fuerza nos sostiene, que nos capacita, que nos da fuerza y poder. Y el griego dynamus, que quiere decir fuerzas, más allá de capacidad, porque podemos ser capaces en nuestra mente, pero la fuerza del Señor va más allá de la capacidad que nosotros podamos sentir o tener. Muy bien, entonces la primera cosa que tenemos que tomar es la autoridad y el poder. La segunda cosa es vestirnos de la armadura espiritual, como dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice allí en 6:12, dice, tomad, por lo tanto, toda la armadura de Dios. Vestíos de la armadura de Dios. Entonces tenemos que vestirnos de esta armadura, que ¿qué quiere decir vestirse en el griego? Es ponerse ropas alrededor, investirnos, cubrirnos. El griego enduo dice vestirse metafóricamente de la luz. En el griego periballo quiere decir envolver, rodear con la armadura espiritual. Es algo que nos tiene que envolver a nosotros, rodearnos de esta luz. Y sabe que allí en Apocalipsis puede suceder lo opuesto, puede suceder que no estemos vestidos. Allí en Apocalipsis 3:18 dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y está hablando acerca de aquellos que no se toman de Dios, que son tibios, que están en dos caminos, que no terminan de dejar las cosas malas y quieren también estar en el camino de Dios. Y cuando sucede esto, dice que puede ser que se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y hay que vestirse, como dice Apocalipsis 3:18,
con vestiduras blancas. Porque allí en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Qué lindo, qué lindo. Así que vestidos de toda la armadura espiritual que Dios nos da. Que allí en Efesios 6 habla, ¿no es cierto?, de la armadura, habla de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu, del cinto y del calzado del apresto de la paz, ¿no? O sea que tenemos que tomar toda la armadura espiritual y estar allí vestidos con esta armadura. También en tercer lugar lo que tenemos que tomar es estar limpios y cubiertos con la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12:22 nosotros hemos leído que tenemos, allí dice que, y le han vencido por la sangre del Cordero. Y allí la sangre del Cordero es muy importante. Nosotros tenemos que saber lo que significa la sangre, el derramamiento de Jesús. Porque allí en Hebreos 9:22 dice: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y allí en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire qué fuerza, qué valor, qué precio que tiene esta sangre preciosa del Cordero, que nos limpia, es lo único que puede limpiar nuestras conciencias de todos nuestros pecados, de obras muertas que hayamos hecho antes de conocerle a Él. Y aun cuando nosotros pecamos, conociéndole, Él, si nosotros nos arrepentimos, dice que tenemos que confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También tenemos allí en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, por la sangre de Cristo, acerquémonos con corazón sincero, dice en los versículos más adelante. Tenemos libertad para entrar en la misma presencia de Dios por la sangre de Jesús. Allí en Hebreos 13:12a dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, o sea que por medio de su sangre puede santificarnos a nosotros, sus hijos y su pueblo. En el 15b del 13 dice: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Qué lindo, su propia sangre. Por eso Juan decía allí en el Evangelio de Juan 1:29, cuando lo vio que venía caminando Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por medio de qué? De su muerte iba a perdonarnos y limpiarnos. Allí tenemos también que es muy importante, por último, las palabras de nuestro testimonio, porque dice: y ellos le vencieron al enemigo, porque le queda poco tiempo, por medio de la sangre del Cordero y de las palabras de su testimonio. Esa es la cuarta cosa que tenemos que hacer, es dar testimonio. En Lucas 21:13 dice: y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tenemos que dar testimonio del Señor. Y esta es la cuarta cosa que tenemos que tener, un testimonio. ¿Hemos dado testimonio de que somos salvos por Jesús? ¿Hemos dado testimonio de que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón?
de que Él nos ha cambiado nuestra vana manera de vivir. Entonces tenemos que pensar que para poder vencer, ¿no?, al enemigo de nuestras almas, tenemos que tener autoridad y poder, vestirnos de toda la armadura espiritual, limpiarnos y cubrirnos con la sangre del Cordero y dar testimonio de Jesús. Las 4 cosas son muy importantes. Si nos falta una, estaremos desprovistos. Vestidos pero sin autoridad y fuerza, con autoridad pero sin vestiduras, cubiertos con la sangre del Cordero pero sin dar testimonio. Es como sentarse en una silla de 2 patas. Nos caemos, recibimos golpes fuertes y no llegamos a vencer. Por eso en este momento vi muy importante dar este tema. Hay mucha lucha en este último tiempo, en estos meses que estamos viviendo. Entonces es importante que sepamos lo que tenemos que hacer. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Tenemos que leer su palabra, beberla, acercarnos a Él, tener devocional con el Señor, leer su palabra, adorarle, alabarle a Él y ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tenemos que vestirnos? De la armadura espiritual, ser limpios y cubiertos por la sangre del Cordero. Es muy importante que usted diga: Señor, cubre, hago línea de sangre a toda mi familia. Señor, cubro con tu sangre preciosa toda mi familia. Señor, en el nombre de Jesús. Es muy importante saber lo que realmente tiene peso delante de Dios y delante del enemigo. Estas cosas lo van a vencer, y dando testimonio de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. A todos nuestros amigos y conocidos tenemos que hablarles de que Él viene pronto, Él es el Señor, Él es el Salvador. Y todo lo que está pasando no quiere decir que el enemigo ya ganó el mundo, no. Hay muchos que lamentablemente no quieren saber nada con Dios. Pero siempre en una familia hay alguien que se toma de Dios. Y ese alguien es allí una torre fuerte que va avisando, es el que está avisando de los peligros que se vienen. Es el que está orando para que su familia sea salva. Entonces, qué importante que sepamos qué lucha vamos a tener. Porque dice allí en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades que están en el aire. Entonces tenemos que estar bien munidos, bien tomados de estas 4 cosas para que podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta noche el tema, me gustaría seguir hablando, pero el tiempo es corto y qué bueno que es saber que el Señor no nos ha dejado desprovistos. Así que tenemos que dar la importancia, lo primero es lo primero, y todas las demás cosas pueden ser añadidas, pero busquemos el reino de Dios y su justicia. Tomémonos de la fuerza del Señor, de su autoridad y poder. Tomemos la armadura de Dios, démosle la importancia a la sangre de Jesucristo y, ¿qué más? Y demos testimonio, porque será conocido en todo el mundo el Evangelio por las palabras de nuestro testimonio. Así que Dios grabe en nuestro corazón esta palabra: podés ser más que vencedor. Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra, Señor. Queremos tomarnos fuerte de ti, porque sabemos que tenemos una lucha que es fuerte, pero estamos de pie por tu gran fortaleza, por tu fuerza,
por, Señor, tu autoridad y poder, Señor, por tu armadura, por tu sangre preciosa y por las palabras de nuestro testimonio. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad, de todo vicio, Señor, de todo aquello que no te agrada, en el nombre de Jesús. Y que podamos ser más que vencedores en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, nuestra alegría de saber que ustedes están ahí. Gracias a ustedes, y que lo importante es que usted pueda compartir este video con sus amigos, con sus conocidos, para que puedan ser salvos. Y bueno, hay hermanos que no tienen Face, que después que es editado este video lo pueden ver, así que a los demás que no tienen Face también les saludamos, que Dios les bendiga, y el domingo vamos a estar compartiendo también la palabra a esta misma hora. Les mando un saludo, todos los días estoy orando por ustedes, por la iglesia y por cada uno de aquellos que está mirándonos cuando estamos grabando en vivo. Les mando un abrazo y muchas bendiciones.